Castilla-La Mancha nos importa. En los momentos de adversidad es cuando afloran nuestras mayores virtudes. Castilla-La Mancha está preparada para el futuro. Nos importa ser una región de aventuras. Ser tierra de tradiciones. Nos importa seguir avanzando. Pero sobre todo, nos importan las personas. Nos importas tú. Castilla-La Mancha nos importa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Estamos en la semana previa, en vísperas de la celebración, un año más, de la fiesta del Día de Castilla-La Mancha, el 31 de mayo, fecha en la que se conmemora la primera constitución de la primera Asamblea Legislativa o Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha, el 31 de mayo de 1983. Hasta entonces habíamos vivido un periodo con varias fases que se inició en 1978 con la publicación en el BOE del decreto que regulaba, establecía el régimen preautonómico en nuestra comunidad autónoma. El 10 de agosto de 1982, el Congreso de los Diputados aprueba el Estatuto de Autonomía de la región de Castilla-La Mancha y el 8 de mayo de 1983 se celebran las primeras elecciones autonómicas en nuestra comunidad, que, como ustedes recordarán, pues fueron ganadas por el Partido Socialista Obrero Español, que consiguió 23 escaños de la mano del líder José Bono. La alianza o la coalición de derechas logró en esos primeros comicios 21 escaños. En la Castilla-La Mancha preautonómica tuvimos como primer presidente a Antonio Fernández Galiano desde el 78 hasta el 82, en que le sustituyó Gonzalo Payo. En ese periodo tuvimos a un paisano, el ilustre alcalde Esteban López Vega, como consejero preautonómico en la cartera de Turismo. Eso hasta el 31 de mayo de 1983. Estamos a muy pocas fechas de celebrar de conmemorar el 38 aniversario de las primeras Cortes regionales. Pero también el 31 de mayo es una fecha festiva. Es la celebración del Día de Castilla-La Mancha y queremos conocer, hemos salido a la calle a pulsar la opinión de qué significa realmente para los vecinos de Valdepeñas, que son a la postre los vecinos de cualquier pueblo de nuestra comunidad autónoma, una fecha tan señalada en la historia reciente de nuestra comunidad autónoma. Vamos a ver ese vídeo. De cara al puente de Castilla-La Mancha, si este año que se pueden hacer más cosas, ¿tenéis algo planeado? Pues de momento nada. Yo no tengo plan ninguno. A mí me da mucho miedo salir. Con la edad que tengo, solamente tengo la primera vacuna, hasta que no me pongan la segunda no salgo. Pues mira, como acabamos de ser papás, pues disfrutar de la paternidad y del peque y pues bueno, pasear mucho ahora que está haciendo buen tiempo. Que no salgo de vacaciones ni nada por esto, temiéndole al virus que tenemos. Pues yo me voy a Sevilla este fin de semana. Trabajar. No, yo trabajo en un supermercado y no me dan puente. Yo la verdad que no sabía que había puente. Ninguno, nada. Pues planes de momento ninguno. Pero bueno, según venga la cosa ya veremos qué hacemos. ¿Y si no viajan, harán algo especial aquí en Valdepeñas? Es que nosotros no somos de Valdepeñas, pero bueno, se hará algo en nuestro pueblo, claro. Bueno, aquí a lo mejor saldremos pero alguna terracilla o algo, pero poca cosa más. Un poquito más adelante, cuando ya sea el peque más grande, y viajaremos, que nos hace falta todo desconectar de aquí un poquito. Estoy de acuerdo que hay que salir y con mucha precaución, que es lo que tenemos que tener, la precaución. Sí, la verdad que sí, el hecho de salir ya sin tener miedo a qué te van a decir, si te lo saltas, si no te lo saltas, de poder salir normal como antes, siempre y cuando cumpliendo las medidas. No, porque los chicos tienen colegio, yo tengo el poco domingo, no puedo ir a ningún sitio. No, la verdad es que no hemos hecho así nada más especial, somos responsables. Estrenar la piscina en el campo, ¿no? A ver si nos hace buen tiempo. ¿Y normalmente en otros años sí que han celebrado este puente más de Castilla-La Mancha? Sí, depende por temas del trabajo, pues hay veces que se puede hacer y otras veces que no. Pues nos solemos reunir solamente a lo mejor algún día para comer, pero solamente eso. Claro, bueno, aprovecha viernes, sábado, domingo, lunes, el que pueda el viernes, el que no pues ya sábado, pero que tienes ahí un día más para alargar un poquito los malos planes. Hombre, sí, yo es que estoy justo de exámenes y termino la siguiente semana, entonces sí, comeré con la familia, pero lo dedicaré prácticamente a estudiar. Familia,
Amigos, familia. Pues eso, la situación, la familia, pues no viene. Quien tenemos hijos están fuera y no vienen. Pues me quedaré con la familia, si Dios quiere, no pasa nada, y disfrutaremos de un día que, por cierto, no sé dónde es el día de... Bueno, ¿dónde se celebra el Día de Castilla-La Mancha? ¿En qué ciudad? Sí, este año Guadalajara, perdón. Ajá, Guadalajara, pues muy bien, pues... No, estaremos por aquí y eso. Bien, pues con los condicionantes, lógicamente, derivados del tiempo de pandemia que aún nos toca vivir, sufrir y soportar, pues por lo general, ustedes ya lo han podido comprobar, frialdad, ignorancia, indiferencia y poca cultura y conciencia de región en nuestra comunidad autónoma. Nos acompañan, por cierto, recalcamos que la celebración de los actos institucionales del Día de la Región este año, como se ha podido ver en el reportaje, recaen en la ciudad de Guadalajara. Y les presentamos ya a los participantes en esta tertulia de hoy. Jesús Bárcenas López, que nos acompaña creo que por segunda vez en esta tertulia, es una persona muy ligada en toda su trayectoria empresarial a la representación patronal, donde ha estado al frente de las distintas estructuras de todo el escalafón, desde la Federación de Empresarios Comarcal de Valdepeñas, FECEVAL, que fundó junto a otros empresarios en el año 1989, pasando por COE Pyme provincial, por la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, que desempeñó durante muchísimos años, y por esa presidencia de la Confederación de la Pequeña y la Mediana Empresa de CEPIME y la vicepresidencia de COE Pyme con José María Cuevas. Ahí es nada. Jesús Bárcenas, ¿qué tal? Bien. ¿La salud bien? Hasta ahora ¿Qué sí. Es lo principal? Esto como va por partido a partido, aunque uno no sea del Atleti Madrid, pero no sabe lo que va a pasar mañana. Hasta hoy sí, gracias a Dios. Bueno, ya con una parte de la vacuna y el lunes la segunda. Bien. Tenemos la mitad de la pauta ya. Por cierto, ¿qué te tocó? Pfizer. Pfizer. Parece que es la 5 estrellas. Pfizer 5 estrellas. Ah, sí. Bien. Exalcalde de Valdepeñas, Victoriano González de la Leja Saludador, concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas por primera vez, corrígeme si me equivoco, en 1987. Has estado al frente como secretario general de la Agrupación Socialista de Valdepeñas y alcalde de la ciudad entre 1995 y 1999. También viviste muy de cerca, también porque tienes pasado y trayectoria sindical, sí. Todo el proceso de la constitución de la organización de la Comunidad de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma con sus respectivos órganos. Pues sí, la verdad es que sí, tuve la oportunidad de hacerlo y la verdad es que ha sido bonito y muy importante vivirlo. Sí. Ángel Luis Rivas Lado es profesor de filosofía en el Instituto Gregorio Prieto de Valdepeñas. Ángel Luis, ¿qué tal? Bien, estupendamente. Bien hallado. Sí, sí, bien. Pues si os parece podemos empezar ya, abrimos barra libre para poder comentar, que es mucho comentar y mucho analizar y mucho repasar y mucho recordar, que ha dado de sí para bien y para mal. Más bien creo que el saldo es netísimamente positivo, la organización del Estado en comunidades autónomas, pero sobre todo la organización de nuestra antigua región de Castilla la Nueva, que pasamos a prescindir de Madrid y a incorporar la provincia de Albacete, pues en los órdenes de las infraestructuras, de la acción social, los avances en materia educativa, en materia sanitaria, en materia de diálogo social. Jesús Bárcenas, una primera lectura. Bueno, pues yo creo que las cosas, como los colores, no son ni negras ni blancas, tienen distintos matices. En conjunto yo creo que ha sido positivo para esta región y para el conjunto de España, a pesar de que vemos por ahí algunas autonomías que tienen ciertas discrepancias, pero en general han sido años de crecimiento, de entenderse entre unos y otros, y por lo demás yo creo que a esta región le ha favorecido mucho la autonomía. Otra cosa es el concepto de que haya 17 legislaciones en algunos temas, 18 formas de entender las cosas en algunos momentos. Eso, por ejemplo, en sectores empresariales, pues nos encontramos con disposiciones en cada autonomía. Te pasas 1 kilómetro de un territorio a otro y te puedes encontrar con una normativa distinta porque se ha legislado, yo creo que excesivamente.
Y había temas en los que tenía que haber una legislación nacional. No digo que no se legislen las autonomías, pero sí temas puntuales en las que tenía que haber, pues inclusive ahora mismo tenemos normativa europea, normativa nacional, normativa autonómica, provincial no, porque las diputaciones prácticamente lo que hacen es recaudar y nada más, no legislan, pero a nivel municipal sí se legisla, con lo que te encuentras con un mare magnum importante a la hora de trabajar en el día a día, de tomar decisiones e inclusive pues, de hacer inversiones. A nivel empresarial, a nivel particular, en tu empresa, en tu grupo de empresas, habéis trabajado mucho la obra pública. El crecimiento, la expansión de la región, gracias a las infraestructuras de titularidad pública, ¿qué dirías que ha representado para el progreso de nuestra comunidad? Hombre, yo creo que esta región estaba bastante dejada de la mano de Dios. Era una región por la que pasaba todo el mundo para ir al sur y al norte, depende del sentido, pero creo que se ha dado un impulso importante a la economía y a la vida de la región. Yo desde la parte del diálogo social, que lo comenzamos en el año 95, con sindicatos, con UGT y con comisiones obreras, creo que dimos un paso importante. Fuimos la primera región que llegó a un acuerdo de diálogo social, que luego se ha ido clonando en el resto de autonomías y a nivel estatal. Creo que había un artífice de la autonomía que no se puede discutir, que es José Bono, que echó toda la carne en el asador. Eso yo creo que a estas alturas nadie lo discute. Recuerdo una anécdota que la contaba él, que un día fueron a no sé qué pueblo, él y algún consejero, y le preguntaron que quién venía de la región. Dicen, o quién era la región. Dicen, no, la región es José Bono. Entre otras muchas anécdotas, después de 15 años... El Estado soy yo. Que hemos estado conviviendo, casi los que he estado el presidente de la patronal regional, pues hay muchas anécdotas que nos ha contado él y otras que las hemos vivido personalmente. Pero la verdad es que se involucró de una manera muy decidida, cada uno tendrá su opinión, pero fue el primer presidente ya con estatutos que se involucró, que se lo creyó, porque había que creérselo. Al principio las autonomías eran algo muy débiles, había que formarlas, hacerlas, y de hecho, bueno, pues por ejemplo, sabéis que tenemos autonomías uniprovinciales, Albacete, que estaba con Murcia, y que quizás su carácter tiene una parte que es manchega, pero su carácter levantino y fenicio, pues les ha costado más trabajo incorporarse que a otros. Guadalajara, aun siendo de la región, pues sigue siendo un apéndice de Madrid, en gran parte. Luego también tenemos una ventaja o una virtud, y es, aunque ahora en estas etapas de la pandemia haya habido discrepancias, es el ser vecinos de Madrid. Eso en la economía ha influido mucho, porque hay muchas empresas de Madrid, con domicilio social en Madrid, que tienen las instalaciones en Castilla-La Mancha, en todo el entorno de Toledo, en limítrofe y en Guadalajara, y a su vez también, inclusive hay muchas personas que trabajan en Madrid y viven en nuestra región. Creo que todo eso nos refuerza y hay lazos. Bueno, Madrid siempre será Madrid para todos los españoles, por lo menos los que tenemos una edad, y supongo que más adelante seguirá siendo igual. Por lo tanto, yo creo que Castilla-La Mancha está muy bien situada. Ahora mismo a nivel de infraestructuras, el AVE nos dio mucha vida, faltan todavía coletazos de velocidad alta o de otras historias. La autovía del 92, la que unió Madrid con Andalucía, creo que fue vital también. Antes las autovías estaban solamente en la parte norte del país, los demás no teníamos suerte o derecho, cada uno que lo llame como quiera, pero las autovías ahora mismo es por donde se mueven las personas y las mercancías, y eso es lo que da una gran vida. Victoriano, en el orden político, ¿cómo ha crecido, cómo ha evolucionado el municipalismo en estos últimos 40 años? Pues ha evolucionado bastante bien. Ha habido que hacer muchas cosas, ha habido que progresar mucho. La Federación de Municipios y Provincias hizo una gran labor. Los ayuntamientos se empezaron a entender que era necesario trabajar conjuntamente y hacer una política conjunta unida a la recaudación que antes mencionaba Jesús, provincial, pero también unida a la política regional, y en muchos casos dependiendo de la
del gobierno que había en el país, teniendo en cuenta que no coincidían en muchas ocasiones los gobiernos con los distintos ayuntamientos a las distintas esferas, pero la labor era inmensa, el trabajo fue muy fuerte, los ayuntamientos empezaron a trabajar muy bien y empezaron a darse cuenta de que ese era el futuro, de que por ahí tenían que ir las cosas, exigiendo a la autonomía correspondiente, en este caso a Castilla-La Mancha, que estaba muy bien posicionada, que se estaba posicionando cada vez mejor, que elaboraba cada vez mejor normas para cumplimentar, que se unía con los ayuntamientos en ese acercamiento al ciudadano, y consiguieron que, bueno, pues desde el ferrocarril que antes se mencionaba, las autovías que han sido impresionantes en la expansión autonómica, la de los viñedos, la otra, la que va a Toledo, todas las autovías han sido muy importantes, la que va a la Comunidad Valenciana desde Extremadura. Y una cosa muy importante, la universidad. Traer la Universidad a Castilla-La Mancha favoreció no solo a los ayuntamientos, sino a los propios ciudadanos, porque les hizo ser partícipes de más educación, de mejor preparación, de mucha más infraestructura educativa, y unido a todo eso, que hacía que los municipios se sintieran mejor, y iba a decir nos sintiéramos, porque yo en un momento estuve y me sentía muy bien arropado, independientemente del color político de otras instituciones, y también unido a todo eso, la labor que se hacía para coordinar. Había en aquella época, hubo una época muy importante de la unión de municipios, como aquí fue Manserja, y otros sitios. Las mancomunidades, hicimos un comentar de por qué fracasaron. Ahora hablamos. El tema fue muy importante, de hecho hubo una reunión en Tomar, en Portugal, donde se pretendió hacer una línea quebrada que uniera desde Tomar la unión de municipios de Portugal hasta Valencia, y no se llegó a hacer. Lamentablemente empezaron todas las mancomunidades a irse por cada una por un lado, quedan muy poquitas, y eso fue malísimo. Pero en conjunto la labor municipal ha sido muy importante por todo lo que ha conllevado de aportar para la región, de aportar para los ciudadanos y de hacer posible. Luego una cosa también muy importante, unido a la educación, al ferrocarril, a las autovías, la sanidad. La sanidad tuvo un auge importantísimo. Los hospitales como el de Alcázar, el de Puerto Llano, que se amplió en un par de ocasiones, y luego después que han ido ampliándose. Todo eso ha conllevado. Es verdad que el de Alcázar se hizo como consecuencia de una debacle de trabajo, al cerrar Alcázar todos los talleres de Renfe, al cerrarle. Y Renfe tomar otra determinación porque aumentaba la velocidad y los trenes iban más rápidos y ya no tenía sentido mantener aquellos talleres según la estructura que estaba configurando Renfe. Pero lo cierto y verdad es que todo eso favoreció que la sanidad fuera mejor, que vinieran médicos en condiciones, estudiantes y profesores y catedráticos en condiciones, la UNED de Valdepeñas, que también tuvo una importancia muy buena y que se fue instituyendo en Alcázar, en Puerto Llano, y hasta llegar a conseguir multitud de alumnos. Eso nos ha dado empresas que, como decía Jesús La Suya y otras muchas más, que fueron instituyéndose en nuestra región y que han ido dando prestigio, y todo eso es como consecuencia de una política propiciada en principio por Pepe Bono, que fue el primer presidente autonómico, y luego ha habido más. La sanidad que se transfirió a las comunidades autónomas, a la Comunidad de Castilla-La Mancha en 2002. Y la educación, profesor Ángel Luis Rivas, en la misma fecha, en el mismo paquete, comenzando el 1 de enero de 2002, fecha también emblemática porque transformamos o cambiamos pesetas por euros. Fue el impasse, o sea, el punto de arranque de una sanidad y de una educación autonómica. En el ámbito educativo se duplicaron plantillas, se ampliaron centros, se disminuyeron ratios, se cambiaron criterios radicalmente de concebir la enseñanza. En primer lugar, no tienes edad para hacer, o estás en el umbral, pero en segundo lugar sí que te plantearía cómo se traslada, sobre todo en una asignatura como la que tú impartes, filosofía, llegadas a estas fechas, o llegado el 8 de diciembre, a los estudiantes, a los chavales, la idea de pertenencia a una comunidad autónoma. Bien, es una pregunta realmente muy curiosa. Primero que antes, es muy interesante, quiero decir, de hecho he estado trabajando recientemente en esta cuestión, no con vistas al aniversario, ni mucho menos,
sino porque llega un momento en que la programación más o menos avanza y pues justo va coincidiendo. Antes quiero decir una cosa, qué pena lo de la mancomunidad que empecé en tomar una ciudad manuelina extraordinaria, un lugar precioso, que habría sido genial que hubiese tenido algún tipo de comunicación, de conexión más directa con... Es una pena, yo, Tomar es una ciudad pequeñita, más o menos como Valdepeñas, pero preciosa, la llaman la Venecia de Portugal, un poco artificialmente, pero bueno, es una pena, realmente una pena. Bueno, es curioso, en 2002 se transfieren aquí las competencias de educación, ¿no? Y de sanidad. Y de sanidad. En 2002 es cuando llego yo a Castilla-La Mancha. Yo llegué a Castilla-La Mancha, yo soy gallego, de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, por si acaso alguien lo duda, y llegué precisamente en 2002, por mérito y capacidad, o sea, por oposición. Llegué a Toledo, estuve 2 años en Toledo, después me vine para aquí con destino definitivo, efectivamente, en 2002, de manera que en ese sentido yo, ya digo, soy gallego, pero en función de lo que dice el propio Estatuto de Autonomía, que lo tengo aquí, junto con la Constitución y los otros estatutos, en función del propio Estatuto, yo tengo condición política de ciudadano de Castilla-La Mancha, si me permite, es el artículo 3, dice, a los efectos del presente estatuto gozan de la condición política de ciudadanos de Castilla-La Mancha, no dice castellano-manchegos, dice ciudadanos de Castilla-La Mancha, lo cual a mí me parece especialmente simpático. Pero utilizar el gentilicio o no es efectivamente, a mí me parece muy simpático, y en el caso, me parece muy bien. Muy bien conseguido. Muy bien, sí, a lo mejor, pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Ciudad de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, los que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la región. Yo tengo vecindad administrativa en Castilla-La Mancha porque estoy empadronado aquí. Entonces yo soy gallego de nacimiento y con vecindad civil en Santiago de Compostela, pero tengo vecindad administrativa en Valdepeñas y por lo tanto condición de ciudadano de Castilla-La Mancha. Que por cierto, el estatuto, quizá algún día si alguien lo quiere reformar un poquillo, a lo mejor había que retocar, porque aquí, a estas alturas, cuando se establece la condición política de, por ejemplo, gallego, asturiano, cántabro, vasco, y así sucesivamente, todos utilizan el gentilicio, excepto Madrid y Baleares, que dicen ciudadanos de la comunidad, y en el caso del País Vasco, no aparece en ningún momento, dejando aparte ceteris paribus, es decir, dejando aparte los artículos anteriores en los cuales no queda ningún tipo de duda, es decir, la comunidad autónoma de turno pues es parte del Estado español y los ciudadanos de esas comunidades autónomas tienen la condición de españoles por la Constitución, etcétera, etcétera. En todo se usa el gentilicio. En la primera redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña habla de catalanes, en la segunda redacción, en 2006, habla de, y esto es terrible, a mi modo de ver es terrible, sé que puede parecer una tontería, pero habla de catalanes y ciudadanos de Cataluña. Habla de catalanes y ciudadanos de Cataluña, con lo cual hay una cierta diferencia ahí. Es más excluyente. De alguna manera yo creo que es los catalanes, lo que viene a decir es que son los catalanes y los que por razones administrativas son ciudadanos de Cataluña. Me parece un poco triste. Pero bueno, dicho esto, al final, al respecto de la condición política de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, el segundo estatuto más nacionalista de cuantos hay en España, de los 19, porque son 17 más 2, ¿no? Sí, en 2 ciudades autónomas. Ceuta y Melilla, que además especialmente en estos tiempos hay que recordar la españolidad de Ceuta y Melilla, sí. El segundo estatuto de autonomía más nacionalista es el de Castilla-La Mancha, que no dice nada de que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen condición previa de españoles, ¿eh? El Estatuto de Autonomía de Cataluña sí que lo dice, son los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña. Es curioso. Que se refiere a la Constitución, quizá por eso lo obvia. Claro, pero quiero decir, en todos aparece explícito, los ciudadanos españoles con condición con vecindad administrativa en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, tal, y sin embargo en el de Castilla-La Mancha no lo dice eso. Pero Ángel, la cuestión que te planteaba y que me interesa, la cuestión de la pertenencia a la comunidad autónoma, la conmemoración el 31 de mayo de la Constitución definitiva de Castilla-La Mancha como región, como en el estado de las autonomías, pasa sin pena ni gloria, los profesores lo ignoráis, los chicos más, bueno, no lo ignoramos todos, ¿no?
Vamos a ver, parece bastante claro que en los últimos años, yo recuerdo cuando yo me instalé en Toledo, después me instalé en Valdepeñas con destino definitivo, todos los años hemos oído hablar de la celebración, de los sucesivos aniversarios, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos todo el mundo. Otra cosa es que, efectivamente, en determinadas comunidades autónomas, como puede ser la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, e incluso por la Castilla y León, otra cuestión terminológica muy curiosa, pues a lo mejor la idea de autonomía, propiamente hablando, con relación a la estructura del Estado español, cala menos, por cuestiones históricas, tal vez, cuando se dice las 3 comunidades autónomas históricas, Cataluña, por orden cronológico, de aprobación de estatuto, Cataluña, País Vasco, Galicia. Entonces hay gente que inmediatamente pone el grito en el cielo, ¿cómo que comunidades históricas? Los demás no tenemos historia. Bueno, se trata... Sobre todo Andalucía, pero bueno. Claro, esa es la cuarta, ¿no? Pero esto viene única y exclusivamente por la cuestión de que Cataluña primero, el País Vasco después y Galicia a 20 días antes del 18 de julio de 1936 aprobaron estatutos de autonomía. Por eso son nacionalidades históricas, nada más por eso. Entonces, es muy posible que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha pues no tenga esa, digamos, popularmente no tenga ese arraigo la idea de autonomía, es decir, cala más, y está bien, cala más la condición de la españolidad, digamos. Y entonces, y después está, por lo que yo, desde que estoy en Castilla-La Mancha, por lo que yo he podido entender, hay mucha gente en Castilla-La Mancha que entiende que la la configuración de las 5 provincias es un poco artificial, lo que comentaba usted hace un momento. ¿Me puedes decir de tú? Comentabas tú hace un momento, que a lo mejor Albacete tira más, efectivamente. No, tiene 2 partes. Claro. Tiene 2, no, sí, claro. Y después, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de constituir la comunidad autónoma se estuvo negociando mucho la posibilidad de que estuviese integrado Madrid y hasta Segovia en Castilla-La Mancha, lo cual habría sido realmente espectacular, que en Castilla-La Mancha estuviese la capital de España. Yo creo que está mejor como está, creo que está mejor como está, siguiendo, digamos, el modelo estadounidense de distrito de Columbia, ¿no? Madrid, un distrito especial y que no forme parte. Pues... Pero bueno, que efectivamente, desde luego, por experiencia personal, a alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo de bachillerato, o se le explica o no se enteran, esto es verdad. Nos acabamos de dar cuenta que este tema tendría que ser motivo de un ciclo de tertulias y no de un solo programa, porque con una sola intervención nos hemos ventilado medio programa. En la segunda parte yo voy a hacer una selección del guión que tenía pergeñado anteriormente, con anterioridad, y voy a sugerir hablar sobre la necesidad de la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya desde el año pasado sería la 4ª reforma del Estatuto de... En el 2014 hubo otra. Después de la de 2007... Sí, 93, 95, 97 y 2014. Y 2014. Bien, para 2014 fue para un artículo que había que rectificar ahí, del artículo 10. Reforma del Estatuto o algo así fue. Quiero recordar, así por encima. Y personajes clave de este periodo, de estas 4 décadas, personajes clave para el progreso y para la crónica diaria de lo que han sido 40 años, casi 40 años, de autonomía en Castilla-La Mancha. En unos minutos regresamos, no se vayan. Castilla-La Mancha nos importa. En los momentos de adversidad es cuando afloran nuestras mayores virtudes. Castilla-La Mancha está preparada para el futuro. Nos importa ser una región de aventuras. Ser tierra de tradiciones. Nos importa seguir avanzando, pero sobre todo, nos importan las personas, nos importas tú. Castilla-La Mancha nos importa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha nos importa. En los momentos de adversidad es cuando afloran nuestras mayores virtudes. Castilla-La Mancha está preparada para el futuro. Nos importa ser una región de aventuras. Ser tierra de tradiciones.
Nos importa seguir avanzando, pero sobre todo, nos importan las personas, nos importas tú. Castilla-La Mancha nos importa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Venimos hablando de la conmemoración de la Constitución de Castilla-La Mancha como comunidad autónoma el próximo 31 de mayo, el lunes festivo. Y hemos dedicado medio programa bueno, pues a repasar qué ha supuesto para nuestra comunidad autónoma en el orden político, en el orden de articular infraestructuras, en el orden educativo, pues estas 4 décadas de historia como comunidad autónoma. Y desde hace algún tiempo viene sonando, vienen planteándose la posibilidad, la conveniencia, el interés por hacer una modificación más profunda, menos puntual que las anteriores del Estatuto. Recordemos que las reformas más trascendentales, las 2 últimas, han tenido que ver con la mejora, la profundización en el autogobierno, es decir, deshacerse de una especie de corsets de normativa interna que autolimitaba la asunción de competencias por parte y el funcionamiento, limitaba mucho el funcionamiento de las distintas entidades que componen el gobierno regional, cuáles son la Cámara, las Cortes Autonómicas, la propia Junta de Comunidades, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que también pertenece a ese órgano de la comunidad autónoma. Bien, pues, Victoriano, empezamos por ti, abrimos sacas de banda. Cuando tú digas. Y bien, ¿en qué materias consideras que sería más interesante tocar el Estatuto para ponerlo al día? A ver, el Estatuto, esto no es la Constitución, que también había que tocarla, pero cuando tocas algo tan importante tienes que tener mucho cuidado porque alguien puede aprovechar esa apertura para introducir modificaciones que no vienen a cuento, porque todavía en la Constitución hay artículos que no están aplicados. Entonces, el Estatuto de Castilla-La Mancha, lo que hay que hacer es actualizarlo a la situación que tenemos ahora mismo. El tiempo ha evolucionado, las ciudades han evolucionado, los cambios no solamente de generacionales, sino de estructuras, de economía, de infraestructuras, de todo, y eso hay que adaptarlo y recogerlo. Antes decías tú que las últimas modificaciones han sido para eliminar esos encorsetamientos que tenía el Estatuto. Sigue encorsetado todavía en muchas cosas, y sigue un poco atrás del tiempo que se va produciendo en nuestra región, y entonces tocar todo, hay que tocarlo para actualizar, pues quizás temas de educación o de sanidad, incluso de infraestructuras que están todavía un poco faltas de iniciativa, porque la región depende del gobierno central para continuarlas, pero que imposibilitan el transporte y con ello la comunicación y con ello la dispersión de los ciudadanos de la ciudad, y que entre ellos se puedan pues facilitar entrar de Guadalajara, que es más complicado, en Cuenca, en Toledo, en Albacete o en Ciudad Real. Todo eso tiene que hacerse de alguna manera, y cuestiones importantes, como es la propia dinámica de comportamiento del gobierno de Castilla-La Mancha, que tiene desde las Cortes, el gobierno central y lo que es el Consejo de Gobierno. Entonces hay que desencosetarlo, dejarlo libre para que pueda actuar y generar riqueza. La modificación puntual que hizo María Dolores de Cospedal en el único periodo del Partido Popular en el gobierno de la región entre 2011 y 2015, sí, reduciendo drásticamente el número de sí, escaños, sí, desde la izquierda, pero como hombre que está ajeno a la vida política y ya no eres activista, sí, ¿cómo lo contemplaste? Yo no lo veo. A ver, la modificación de escaños en las Cortes regionales, otra cosa es el Senado o el Gobierno central, más bien el Senado, más que las Cortes nacionales. No lo vean, ahora mismo entre 25 y 35 se pueden hacer los diputados a Cortes. Si eso representa, porque si se hace bajo criterios económicos, a mí no me gusta. Yo creo que se tiene que dar visualidad a todas las partes de las diferentes provincias. Hay provincias muy grandes. Reducir demasiado el número de diputados, puesto que ahora mismo los diputados no generan ni siquiera costo a las arcas, entre comillas, a las arcas regionales. Yo creo que el que lleguen a todos los lugares, el que sean capaces de comunicarse con todo, el que en esa dinámica que estamos hablando de que la región de Castilla-La Mancha necesita modificarse para actuar de mejor manera, para actualizar cuestiones de sanidad, de educación, de infraestructuras, de política territorial, de todo.
pues a lo mejor no era tan bueno. Se hizo en un momento determinado, entre 25 y 35 creo que ha quedado bien, pero no estoy ni a favor ni en contra, simplemente se hizo y ya está. Jesús, por tu posición que durante muchísimos años ha estado muy proximidad, has sido partícipe y testigo de decisiones fundamentales en nuestra comunidad, te propongo dos temas. ¿En qué ha influido en este tiempo la concertación, el diálogo social con sindicatos y con organizaciones empresariales? Y una cuestión también clave, la financiación autonómica. Bueno, yo creo, te voy a contestar, voy a empezar por la segunda. La financiación autonómica desde la entrada de España en la Unión Europea ha sido clave. Máxime cuando, a pesar de que puede parecer negativo, nuestra región era una región que estaba más apoyada económicamente porque tenía una calificación o clasificación de región periférica, no sé el nombre técnico ahora mismo cuál es, pero que tenía un apoyo distinto y más importante. Eso apoyaba mucho la inversión. Muchas empresas estaban buscando, igual que nuestra autonomía, a otras de similar característica para hacer la inversión. Eso nos ha ayudado, nos ha apoyado. Luego todo el tema de energías renovables, Castilla-La Mancha, para su dimensión, me refiero en cuanto a población y a su peso en el país, ha tenido un desarrollo impresionante. Ahí vuelvo a decir que la etapa de José Bono dio un empuje muy importante. Empezó con la eólica y de ahí se ha creado la escuela. Ahora estamos en la parte solar, pero que es una consecuencia de la primera, y también pues porque ahora mismo los grupos inversores entienden que esta región es interesante. Hombre, lo de la solar, si no tienes climatología, cero patatero, pero sí la hay. Pero también hay muchas zonas de España que son similares a la climatología y no hay las inversiones que hay. Hubo un momento en que desde Castilla-La Mancha se hizo una línea de transporte, que eso es un tema bastante profesional, no es de consumo de calle, que fue la que comunicaba prácticamente el oeste con el este, la transvalenciana. Esa red ha permitido que se pueda evacuar muchísimos kilovatios de energía solar, que si no se hubiera hecho eso en su día, y que fue una visión de la etapa del gobierno de José María Barreda, a través de la Consejería de Industria y de otras consejerías, pero fue una visión de por donde tenían que venir las cosas. Yo soy de la opinión de que, por ejemplo, José Bono estuvo muchísimos años de presidente, luego Barreda, 21 creo recordar. 21. Luego María Dolores de Cospedal y ahora está Emiliano García Paje. Casi muchas cosas se solapan entre distintos gobiernos, o sea, pero hay algunos que sí se pueden personificar algunos temas en algunos presidentes de gobierno, vamos, del gobierno de consejo, que es como se llama técnicamente. Yo creo que en esa parte, y el diálogo social pues ha sido un fortalecimiento, porque además daba la sensación, cuando empezamos con el diálogo social, de que íbamos ahí a pasar el rato y de que nos hacíamos la foto y ahí acababa la cosa. Rara vez ha sido así, o nunca. Yo creo que nunca. Tan solo lo que pasa es que no estábamos todos los días en los medios ni en la calle contando la negociación. No pasa lo que hoy, que se ha aprobado, parece ser que esta tarde ya se ha llegado a un acuerdo con los ERTE y llevan ya dando la comba con los ERTE no sé cuántos meses, cuando al final no había más salida que la que hay. Nosotros nos propusimos, tanto UGT, Comisiones Obreras y la patronal, de que si queríamos que la región funcionara, había que hacer un diálogo social fuerte, sin que nadie cediera más allá de lo que hay que ceder. Cuando se negocia siempre te dejas algo por el camino, si no, no hay negociación. Las tres partes, o la parte sindical y la parte empresarial, pero eso lo hacíamos con un convencimiento de que estaban las transferencias recién llegadas o empezaban a llegar los dineros de las transferencias, que fueron dos etapas distintas. Una cosa fue la letra y otra cosa fueron la parte económica de esas transferencias, y además algunas duraron muchísimo porque fueron pasando poco a poco, progresivamente, pero sí sabíamos que nos jugábamos mucho para esta región, tanto los trabajadores como los empresarios. Y desde luego con el apoyo
y la batuta, lógicamente, del gobierno regional, que de alguna manera no nos dirigía, pero sí nos exigía que sacásemos resultados, y el compromiso tanto de empresarios como de hecho, yo creo que ha sido una de las regiones que ha perdido menos horas de huelgas y de situaciones complejas, y eso no ha querido decir que no se hayan negociado convenios, que no se hayan hecho acuerdos importantes. Todo el mundo piensa que le han dado de menos, por una parte otros pensamos que damos de más, eso es la vida misma, pero dentro de esa negociación no se dejó de menos a los trabajadores, y los empresarios también luchábamos por hacer una región más fuerte. Date cuenta que ahora mismo, si tú le preguntas a la gente ya de mi edad o mayor el sentimiento que tenían de nuestra región, pues era una región agrícola. La parte industrial, aunque la había, pues era Puerto Llano, con Calvo Sotelo, o en Petrol, o como se haya, o ahora ya Resol. Y poco más. Y poco más. Y sin embargo, ahora mismo empezó aquello de los polígonos, que por desgracia nos pilló la crisis y se han quedado bastantes sin ocupar, pero por ejemplo, yo estoy yendo a menudo a Illescas, y eso es explosivo. El movimiento que hay ahí. La comarca de la Sagra está en una expansión tremenda y pujante. Por eso yo, cuando veía pelear entre Madrid y Castilla-La Mancha por el tema del virus, digo, esto son brindis al sol, esto no es serio. Cuando las dos regiones se necesitan. Sí, ¿no? Y Illescas, que es un barrio de Madrid. O sea que luego tienes también todo el corredor del Henares, claro. Es que es igual. Y de hecho, por ejemplo, en Guadalajara todavía la universidad es la de Alcalá. Sí, sí. Exactamente. O sea, los alumnos de segundo de bachillerato de Guadalajara se examinan en la Universidad de Alcalá. Por eso digo que ahí hubo una voluntad y una decisión que tuvimos, que veníamos también de una cultura de darnos la espalda, y que hubo que también coincidió personajes como Fernando Campos en UGT, y luego Carlos Pedrosa en la segunda etapa, y hay una persona que a mí no me duele en prendas, que es Juan Antonio Mata, de Comisiones Obreras, con el que yo tengo una gran relación, con los tres tengo relación personal, pero Juan Antonio Mata era un hombre que cuando nos sentábamos, yo recordaba el principio de Cuevas, hay que sentarse a negociar, y cuando se rompa la negociación hay que seguir sentados. Bien. Profesor, sí. Castilla-La Mancha sigue siendo una región territorialmente acomplejada, seguimos siendo mesetarios y poco más. No, geográficamente no cabe ningún tipo de duda. Es una política, ideológicamente, moralmente, no hay ningún tipo de motivo para ello. Es decir, es una comunidad autónoma con todos los derechos exactamente igual reconocidos por la Constitución y por las leyes que emanan de ella para consolidar el proceso autonómico, la famosa LOAPA y todo esto. Quien quiera estar acomplejado que lo esté, pero ya no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué diferencia entre un castellano manchego y un vasco, un catalán, un gallego, un castro, un cántabro, un extremeño? Ninguna, vamos, todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos, yo llevo aquí, efectivamente, llevo 19 años y yo no he encontrado ningún tipo de carencia moral, personal, especial en la gente. Que no hay la conciencia autonómica que puede haber, por supuesto, no hay nacionalismo, ¿no? Ni falta que nos hace, y digo nos hace. El nacionalismo es una peste absoluta, y dentro de un rato leeré una cosita si me dejas. El nacionalismo es una peste, y yo vengo de Galicia, donde un poco de nacionalismo sí que ha habido, ¿no? Pero, y yo tengo amigos nacionalistas, y no pasa nada, se habla con ellos y son sensatos y todo esto, pero como ideología de fondo, sobre todo cuando se mezcla con etnicismo, con racialismo y cosas de estas, en Castilla-La Mancha, el estatuto dice que se es ciudadano de Castilla-La Mancha, eso me parece especialísimamente simpático, no es una cuestión ni de etnia, ni de raza, ni siquiera de historia, es una cuestión administrativa. Me parece magnífico. Y eso de paso, una cosa que dijo antes don Victoriano, y para cerrar el tema, que me parece muy interesante, decía usted, pues decías tú, que los diputados de Castilla-La Mancha no nos cuestan un euro, lo que sea, no nos cuestan nada. Artículo 10, los diputados, porque esto, vamos a ver. Cuesta menos de lo que costaban, ¿eh? Bueno, pero es que eso es normal, mientras arranca una estructura, cuesta más. Después, cuando está puesta en marcha, ¿por qué en muchas ocasiones se puede decir abiertamente y con toda rotundidad y con dureza
la gente de Castilla-La Mancha no entiende a Castilla-La Mancha? Pues a lo mejor porque no han leído el estatuto. Claro. Igual que los españoles, la inmensa mayoría de ellos no han leído la Constitución. Claro, y es bastante triste en este sentido, ¿no? Pero bueno, en cuanto se lee, se entiende y ya está. Los diputados no percibirán retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las dietas que se determinen por su ejercicio. Es decir, tampoco les va a salir caro, pero en cuanto dejan de salir caro, que no pidan más, porque dice el estatuto que no tienen que pedir más. Entonces, ¿cómo era la pregunta, Julián? No, te preguntaba si seguimos siendo tierra de nadie. No, tierra de nadie, no. La tierra de nadie está, perdón, un instante perdón. La tierra de nadie está entre las trincheras. Sí. La tierra de nadie, como por ejemplo en Senderos de Gloria, en la película de Kubrick, extraordinaria que todo el mundo tiene que ver, la tierra de nadie está entre las trincheras. Lamentablemente. Claro, está entre las trincheras. ¿Qué pasa? ¿Como metáfora vale entre Madrid y Andalucía? Ahora mismo no. ¿Como metáfora vale entre Extremadura y Murcia? No. Y en términos no metafóricos, por supuesto que no, como que tierra de nadie. Es mi tierra. Entidad absolutamente propia. Claro. Julián, yo quería hacer una matización que abunda en lo que tú preguntabas. Date cuenta ahora mismo la capacidad que ha tenido Castilla-La Mancha de internacionalizarse, de aprovechar cualquier resquicio al amparo del Quijote y del mundo cervantino. Que no pasó por Valdepeña. Pero que ha dado una imagen. Yo recuerdo cuando estuvimos en la Expo de Japón, que aquello era impresionante, el sentido que tenían los japoneses de lo que era el mundo cervantino. Claro, yo diría que a veces más que los propios interesados. Con total seguridad. Pero me refiero, y luego las empresas a nivel de internacionalización han tenido una expansión impresionante. Se ha trabajado mucho, a veces se habrán hecho las cosas regular, o no se habrán hecho todo lo bien que pudiera ser, pero en general se ha trabajado mucho por dar la imagen de la región. Otra cosa es que una región no te la inventas en 40 años. El sentido, o sea, te das por cuenta que después de 40 años de ser españoles todo el mundo y punto, empezar a hacer el mix de ser españoles, de ser de tu región, pues eso lleva su tiempo. A algunos les ha cundido más que a otros. Bueno, porque tenían ya cierta experiencia. Además, económicamente eso les reportaba más ingresos, porque daros cuenta que ahora mismo, salvo el nacionalismo gallego, el catalán y el vasco va a estar muy apoyado por la economía, porque ellos han aprovechado ese nacionalismo para tener allí ciertas industrias que el resto de los españoles lo que les mandábamos eran nuestros ahorros y nuestra gente y nuestras personas. Y no quiero yo abrir más debate, y más en estos momentos que está la cosa caliente. Bueno, Galicia tiene el Camino de Santiago, que ya decía Goethe, se suele atribuir a Goethe que Europa se construyó peregrinando a Santiago, y decía Dante que allí ya en el paraíso, lo que se veía era, mirabas y veías, ¿qué veías? Galicia, desde el paraíso, la ciudad donde todo esto. Una cuestión nada más. Sí. Hace un rato mencionaba yo el modelo federal de Estados Unidos con relación a Washington, Distrito de Columbia y todo esto. Hay una vieja canción de Buddy Guthrie, uno de los grandes cantautores de los Estados Unidos, que versioneó en su día extraordinariamente bien Bruce Springsteen, por cierto, que se titula This Land is My Land. Quien pueda escucharla, esta tierra es mi tierra. Quien pueda escucharla y traduzca desde From California to the New York Island, tal y cual, que pueda traducirla a Castilla-La Mancha, debería ser el himno de Castilla-La Mancha. El himno de Castilla-La Mancha. Esa es otra, sí. Vengo, si os dais cuenta, y por una vez hago excepción, y yo también intervengo, planteando cuestiones desde cierta decepción, porque sí es verdad que la región, como cultivo de su propia identidad, pues ha sido una función muy laboriosa que se ha llevado a cabo desde las instituciones y desde los ayuntamientos, y sobre todo desde la propia Junta de Comunidades, que no ha dejado de hacer, que se puede interpretar como propaganda política, pero en gran medida esa publicidad lo que ha empujado es la identidad de región, de progreso y de avance. Y ese sentimiento que personas como yo y de mi generación podemos albergar viene de que fuimos testigos muy aventajados de la transformación de Castilla la Nueva a Castilla-La Mancha. Éramos adolescentes cuando se aprobó este estatuto de autonomía, de cuando esas primeras grandes fiestas de la región, el Alcázar de San Juan, en Guadalajara,
otra vez en Villarrobledo, etcétera, en esos primeros, en esa década de los 80, pues éramos muy jóvenes los que estábamos allí con la bandera, haciéndonos fotos con José Bono, etcétera, haciendo región de las banderas. Eso se ha ido extinguiendo y esto se ha quedado sin pena ni gloria, sobre todo cuando irrumpió la crisis. Y los actos conmemorativos de la comunidad autónoma pues decayeron, languidecieron al máximo, etcétera, y da un poco de tristeza que ese punch, esa chispa de alentar a las generaciones más jóvenes en el sentimiento de que pertenecen, además de a España, a una comunidad tan céntrica, tan histórica como Castilla-La Mancha, pues se ha ido diluyendo poco a poco. Date Y cuenta, Julián, puede que sea una rémora, que la crisis perjudicó muchísimas cosas, hizo mucho daño, dejó a mucha gente sin trabajo, se cerraron muchas empresas, muchas personas se vieron con una hipoteca imposible de seguir adelante, pero es que no hemos salido de esa crisis todavía y ya estamos metidos en la otra. Con lo cual, lo que estás hablando ahora mismo... Y vendrá. Como con las olas, que una ola sola para a la otra. Lo que estás hablando ahora mismo se va a mantener en el tiempo. Y le va a costar Tú mucho, puedes gastar o invertir en ciertas áreas de una región o de un gobierno, en fiestas o no fiestas, o en promocionar una cosa u otra en base a la economía que tienes. Yo no hablo de fiesta, yo hablo de una labor constante de promoción. Bueno, pero yo sí, Julián, yo sí. que una parte de ella era la fiesta. Sí, sí. Además, si estamos hablando de cuidado con las identidades, la pulsión identitaria puede ser muy peligrosa. Hay pulsiones identitarias que se basan en el RH, hay pulsiones identitarias que se basan en el caserío o en tener 8 apellidos o en que tu familia se remonte en la tierra a 20 generaciones. Si la identidad se concreta a través de fiestas, en donde la gente está contenta, feliz, y ¿cuál es el problema? Ojalá, si el problema es que no hay, no hay dinero. Todo eso hay una cuestión también que, y es que un poco en la línea que decía Jesús, es que todo esto se ha parado mucho, se ha parado durante una época cuando estábamos saliendo entre la otra, claro. Pero para que esa otra salga adelante, el gobierno influfla dinero y viene de Europa y tal, y eso también ahora incrementa la deuda, paraliza todo. Y bueno, por eso nos va a costar salir más. Como nos quedan 10 minutos, porque preveo que nos vamos a exceder, se nos va a quedar una cuestión fundamental, que sería motivo de otra tertulia, y es la importancia, que ha sido determinante, de que Castilla-La Mancha fuese comunidad autónoma para poder tener el empuje constante y tremendo de la Unión Europea. Claro. Por supuesto, sobre todo en materia agrícola, pero me interesa casi más, porque ese asuntos nunca va a perder actualidad, en fechas como hoy, en vísperas de la conmemoración, que repaséis brevemente, sin intervenciones excesivamente largas, cronometrándonos un poquito porque quedan realmente 10 minutos, vuestra lectura sobre los distintos personajes que han estado frente de la Junta de Comunidades, desde José Bono hasta Emiliano García Paje. Empieza si quieres, Víctor. Sí, yo creo que primero hay que empezar por el relieve de los personajes. Sí. Los preconstitucionales, los preinstitucionales hicieron mucha labor de eso. Fue el que de alguna en su estancia ahí se hizo el estatuto en el 82 y a partir de ahí, luego en el 83 las elecciones y sale Bono. Le tocó la peor parte, pero la hizo muy bien. Tendría fallos, como todo el mundo somos humanos, el mundo lo tenía, pero lo hizo muy bien y creó una región de prácticamente donde no había. Empezó a hacer una región importante y fue haciéndose muy importante. La labor que desarrolló a lo largo del tiempo, para mí ha hecho que la identidad de Castilla-La Mancha haya cogido la importancia que debía de tener. También ha habido en todo ese proceso cosas que han sido buenas, como por ejemplo la llegada de la universidad, algunas infraestructuras, el ferrocarril que Azarez, pues llegando a Ciudad Real, hace como un dormitorio de Madrid también en Ciudad Real, la desdicha de Alcázar en el sentido de que se le va todo el tema ferroviario, casi 7.000 trabajadores, y eso influye mucho en una comarca entera, no en la ciudad solo, pero se crea un hospital y ahí acoge todo lo que se había ido. De alguna forma se va compensando en Albacete, en Cuenca, todo eso va haciendo lo posible. Y esa situación se va, de alguna forma, imponiendo al tiempo y haciendo posible que el florecimiento de Castilla-La Mancha. Luego Barreda, Hospedal, pues bueno, hubo ahí una situación, unos pensaremos que es mejor, otros pensarán que es peor. Yo creo que hubo un poco de relantí en el sentido de Castilla-La Mancha, pero tampoco
a ver, la Castilla-La Mancha, por la propia inercia, fue creciendo, arrollaba a quien pretendía parar un poco, aunque eso fuera como consecuencia de la situación política. Luego llegó Barreda, también en la misma línea que había cogido de Pepe Bono, siguió hacia adelante, le pilló también una época muy fastidiosa en el sentido económico y estructural. Afortunadamente los empresarios y los trabajadores se entendían muy bien. Yo he estado en el otro lado, he estado en primero aparte como en el movimiento sindical al principio y luego después en el movimiento desde la propia patronal de Renfe, y todo eso le pilló a favor y de alguna manera pues siguieron haciéndose cosas, y ahora ha entrado Paje y sigue en esa misma línea. Creo que Castilla-La Mancha, desde que empezó hasta ahora, va hacia arriba, va mirando hacia arriba. Es posible que los ciudadanos no nos demos cuenta, sobre todo las generaciones jóvenes, no se den cuenta de la importancia que tiene nuestra región en el país, en el centro del país, en la estructura central del país, a nivel de comunicaciones y a nivel de otras muchas cosas. Antes hablábamos de la ruta del Quijote, pero no, también las comunicaciones es el centro, hay que pasar por Castilla-La Mancha, y eso es una identidad importante, somos una región crucial, creo, y eso quizás los jóvenes haya que explicárselo, porque tienen que entenderlo. Jesús Bárcenas. Yo creo que al final la gente es más pragmática de lo que pensamos algunas veces. Sí. Y la gente, tú le puedes contar todo lo que quieras, pero si no tiene trabajo y si su vida no influye el estar en la región, cuéntaselo del color que quieras, que lo va a ver del mismo color suyo. Y no, con esto no quiero ser negativo. Yo creo que más que hablar hay que hacer hechos y que la gente se vea involucrada en esa región. Por ejemplo, ahora mismo en Valdepeñas tenemos una industria que es pionera, como es Tecnovit. Tenemos 2 bodegas grandísimas que están aquí instaladas, una Félix Solís y la otra García Carrión, que son de dimensión internacional. Y de todas estas cosas de lo positivo, en el tema de quesos somos pioneros ahora mismo. Yo creo que toda esta serie de cosas son importantísimas, que la gente las asuma y que las vea como suyas. No que es una cosa que no es una cosa que existe ahí y que es de su dueño, porque por ejemplo la alta tecnología de Tecnovit te la puedes encontrar, probablemente se han dedicado en un momento determinado más al tema de armamento y al tema bélicos, sí, pero ahora están abiertos a mucho más. Encontrarse vinos de Valdepeñas en muchos sitios es labor que ha llevado mucho tiempo. Por eso yo decía antes lo de la internacionalización. Hay muchísimos productos. Ahora mismo, por ejemplo, te vas a Herencia y tienes fabricantes de vehículos, bueno, de vehículos no, de alguna manera de carrocerías y de acoplamientos de vehículos, que lo encuentras ya en muchos sitios del mundo. O sea que muchas veces también es que no tenemos propia estima de nosotros. Y a lo mejor lo que hace falta es llevar eso a las personas, pero claro, eso también se tiene que traducir en tener trabajo y en tener, o sea, yo creo que estar en un sitio de ilusión. Yo he estado viajando por toda España y fuera de España, y yo decía, cuando alguien nos enteraba, decía, nuestra región es el norte de Madrid, o sea, estamos al sur de Madrid y al norte de Andalucía. Porque comentando de si somos muy aficionados al flamenco, o que cada vez que celebramos algo nos íbamos a Madrid, digo, es que nuestra vida ha sido esa. Y que es una comunidad muy grande y con una población muy dispersa, y luego además diversa. Date cuenta que lindamos con el Levante, con Extremadura, con Andalucía, o sea, Castilla la Vieja, bueno, perdón, Castilla León, uno todavía tiene la geografía antigua. O sea, que es una región muy amplia, que está muy bien situada, y yo creo que nosotros necesitamos más estima propia, porque creo que el marco se da. Lo que hace falta también es que lo potenciemos nosotros mismos. No lo creamos. Ángel Luis, el epílogo. Y la respuesta a mi pregunta, si eres tan amable. Y en 8 horas te pones en Santiago de Compostela a comer una mariscada, tampoco está, sí. No es al otro lado del planeta, quiero decir que no pasa nada. Por una cuestión, simplemente. Yo llegué en el año 2002, viví un año de Bono y justo coincidió el año de los disfraces. De cuando se sacó aquel libro en el que aparecía vestido de todos los oficios y todo esto. Pero bueno, Bono venía del proceso de Burgos, del 23F, de estar de alguna manera... Yo no soy muy bonista, con perdón, no soy bonista ni buenista, pero no cabe duda de que protagonizar la puesta en marcha de una comunidad autónoma con la importancia que tiene yo soy partidario de la descentralización, cuanto más mejor, tiene muchísimo mérito.
Después Barreda hizo, pues, continuó la labor de Bono, de la señora Cospedal no quiero decir nada, y Page pues está haciendo su trabajo como tiene que hacerlo, metiendo de vez en cuando la pata, a mi modo de ver, pero no voy a especificar mucho más. En todo caso, precisamente porque soy europeísta a macha martillo, creo que Europa es lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos los españoles es Europa, cuando se decían en tiempos España es el problema, Europa es la solución, pues a lo mejor Castilla-La Mancha tiene algún tipo de problema y la solución pues a lo mejor pasa precisamente por Europa, pasa por los Erasmus, pasa porque la gente viaje a Europa y vuelva con europeísmo. Otra cosa que se le ha hecho el freno, o se le ha puesto el freno de mano y es malísimo. Malísimo, es lo peor que le puede pasar. Desconectar de Europa es un desastre cultural, desconectar educativamente de Europa. Eso es impresentable. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Y, ya que me pides el epílogo, pues voy a leer ni más ni menos que a Bertrand Russell. Bertrand Russell es un hombre que durante un tiempo parece como que estuvo abandonado y olvidado, no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha, Pero como también estoy un poquito ya hasta las narices de comunismo, de fascismo, de quién es fascista, de quién es comunista, todo ese rollo infame, estoy hasta las narices ya. Escribió, no sé si se me nota que es un tema que me toca un poco las narices, con perdón de la expresión, es un texto que escribió hace mucho tiempo, cuando estaba por ahí aún el fascismo y cuando estaba el comunismo, y lo tituló Escila y Caribdis, o comunismo y fascismo. La última página dice lo siguiente: la preocupación maquinista, el imperio de la máquina en Occidente, ha producido lo que podríamos llamar la falacia del manipulador, que consiste en tratar a los individuos y a las sociedades como si fueran inanimados y como si los manipuladores fuesen seres divinos. Los seres humanos cambian según el tratamiento a que se los somete, y los mismos operadores cambian como resultado del efecto que las operaciones tienen sobre ellos. La dinámica social es, pues, una ciencia muy difícil, acerca de la cual se sabe mucho menos de lo que sería necesario para garantizar una dictadura. En el manipulador típico está atrofiado todo sentimiento por el desarrollo natural de su paciente. El resultado no es, como él espera, una adaptación pasiva al lugar preconcebido en el esquema, sino un desarrollo morboso y deformado, conducente a otro esquema grotesco y macabro. El último argumento psicológico en pro de la democracia y de la paciencia es que resulta imprescindible un elemento de libertad de desarrollo, de haz como quieras y de indisciplinado y natural vivir, si los hombres no han de convertirse en monstruos deformes. En todo caso, creyendo, como yo creo, que las dictaduras comunistas o fascistas son igualmente indeseables, deploro la tendencia a considerarlas como las únicas alternativas y a tratar a la democracia de anticuada. Si los hombres las tienen por las únicas alternativas, así será. Si los hombres piensan de otro modo, no lo serán. Ni comunismo, ni fascismo, ni leches en vinagre. Democracia. Trabajo. Y trabajo. Sí, pues sí. Pues llegados a este punto, una horita bien pesada de tertulia en torno a la conmemoración o al hecho de cumplir 39 años como comunidad autónoma desde la primera composición, 38 años desde la primera composición del Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha. Victoriano González de la Leja, exalcalde, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más y por decirnos siempre que sí. Gracias a vosotros. Jesús Barneceras López, empresario, que vaya todo muy bien y gracias por tu aportación una vez más a esta casa. A ti, por acordarte. Donde siempre eres bienvenido y estás en la tuya. Y Ángel Luis Rivas, pues qué decir. No sé. Que estamos súper contentos de tenerte y de estar creando tu propio espacio dentro del programa. No, vamos a ver, mi propio espacio no, es un trocito que me cedes y yo lo cedo, vamos, yo participo gustosísimo en un medio de comunicación local que al final van a ser los únicos que van a sobrevivir y son los que realmente hacen falta, los medios de comunicación cercanos. Los medios de proximidad. Efectivamente. Qué razón llevas. Y a todos ustedes, antes de emplazarles, como siempre, a la próxima edición de la tertulia de actualidad dentro de 7 días, que está todavía en suspenso porque estamos se hará dentro de 7 días, tendremos la fiesta del Corpus. Seguro que preparamos algo, pero estamos ultimándolo. Les emplazo a entonces y antes les deseo un muy feliz día de Castilla-La Mancha. Un abrazo a todos.